responsabilidades y obligaciones que se generan en torno a la investigación, los procesos que derivan a investigar, las responsabilidades y obligaciones que tienen tanto los investigadores como los roles, obligaciones que tienen los acompañantes o asesores de estos investigadores. Es una responsabilidad en su orientación y en el desarrollo de estos proyectos de investigación. También lo concerniente a obligaciones y responsabilidades de las personas responsables de avalar o, o evaluar dichos proyectos de investigación, como los jurados y los comités de ética. Estas obligaciones, estas responsabilidades nos permiten traer esta cátedra en la cual se va a analizar como contenido temático el manejo de datos de la información, los acuerdos de confidencialidad y los posibles conflictos de interés. Antes de dar inicio al desarrollo del contenido temático, quiero plantear una reflexión, y es una reflexión que parte de la experiencia personal. Como lo decía la doctora Mónica Soto, yo hago parte de un consultorio de seguridad social integral que se encarga de superar barreras de acceso al sistema o los elementos que componen este sistema, que son salud, pensiones y riesgos laborales. Dentro de esa reflexión, pues voy a formular una historia que es basada en la vida real y si bien no hace parte de una investigación, tiene que ver con el manejo de datos, porque en este consultorio se recopilan, se almacenan, se procesan y se tramitan datos. Y nos puede invitar a pensar o a formular unas preguntas que surgen acerca del tema del manejo de datos y los acuerdos de confidencialidad. El cuento de la historia nace hace algunos años. Hace varios años al consultorio acuden una chica migrante menor de 30 años, acompañada de su madre, también migrante, y de su pareja, que es de nacionalidad colombiano y es menor de 30 años. En el contexto de la consulta que se hace en el consultorio, se dividen en dos módulos de trabajo. En esos módulos de trabajo están acompañados de estudiantes de Derecho de último semestre, un profesional de medicina laboral, puede ser una médica o un médico, y un abogado, que en este caso de la historia soy yo, el que está presente. Y vamos trabajando de manera paralela, atendiendo usuarios en los dos módulos de trabajo. Cuando los estudiantes requieren ayuda o intervención de un profesional, pues nos piden ayuda y nosotros como profesionales estamos fluctuando en ambas consultas. El desarrollo de la consulta de este usuario, de esta usuaria, tiene una particularidad y es que en medio de la consulta, la madre de la usuaria y la pareja o el compañero sentimental se apartan de la consulta con el pretexto de sacar unos documentos que se requieren, creo que eran unas copias de la cédula. Y los estudiantes desarrollan, almacenan la información, recopilan la información que se requiere con el fin de resolver a través de procesos administrativos o judiciales, bien sea acciones de tutela o derechos de petición, la solución al posible problema o barrera de acceso al sistema de seguridad social. El asunto es que una vez ellos se apartan, nunca vuelven, mandan las copias de la cédula, pero los personajes que son el compañero permanente y la madre nunca vuelven a hacerse presente en la consulta. La consulta transcurre normal, los estudiantes terminan, la chica se va y los estudiantes deciden que hay que hacer una acción de tutela porque la EPS de régimen subsidiado no está entregando un tratamiento y no está realizando el suministro de unos medicamentos necesarios de carácter urgente para la usuaria. Todo es normal, no hay ningún problema hasta ahí. Cuando la usuaria se termina la consulta y se va del consultorio, los estudiantes con cara de asombro me preguntan y me dicen que tienen que contarme algo. Y es que la chica tiene un diagnóstico de VIH. Y ella les pidió que por favor no le fueran a informar o no fueran a comunicar de ese diagnóstico a su pareja, que él no sabe, y que ella tiene el diagnóstico desde cuando vivía en su país natal. Ahí se prenden las alarmas y las alertas. ¿Qué hace uno frente a esta situación?
qué manejo se le da a esa información. Hay temas de salud pública, hay temas de ética, hay temas de protección de datos e intimidad personal. Entonces, todas esas preguntas que surgen, pues yo no las voy a resolver y espero que esta charla pueda permitirles sacar sus propias conclusiones frente a esos temas que a veces pueden ser tan delicados y que conllevan el manejo de datos y de la información. Entonces, por eso vamos a dar inicio al contenido de la exposición y empezamos hablando del manejo de datos sensibles. Hay que tener presente que los datos o la información personal de carácter sensible tiene una finalidad. Tiene una finalidad y es proteger la intimidad. Y la intimidad puede ser protegida de manera individual, de manera familiar. Esto nace o está establecido previamente en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia. Y nos otorga las facultades de que esa información o las entidades privadas o públicas que recojan o capten información tengan la responsabilidad de cuidar esta información, de protegerla y de corregirla si es el caso, actualizarla o rectificar. Casos, por ejemplo, muy comunes, lo que pasa con la información que reposa en las centrales de información del sistema financiero, lo que se llama por habeas data, y lo que entidades como, se me olvida el nombre de la entidad que maneja la información financiera. No, el que hace los reportes negativos de las personas. Data Credit. Informaciones como la que reposa en Data Credit, donde está reportado negativamente una persona por una deuda, después de que pague, tiene que ser retirado a cierto tiempo de esa base de datos. Ese es el derecho que se tiene a actualizar y a rectificar la información. Esa ya central. Sí, centrales de riesgo. Está la CIFIN, está Data Credit y hay diferentes entidades que se encargan del manejo de esta información. Y esa información, pues si la persona se pone al día, deja de ser moroso y ellos tienen la obligación de corregirlo, aunque la ley les prevé un tiempo en el que pueden tener a una persona a título de sanción como reporte. Es importante entonces entender que no solamente constitucionalmente existe este derecho, sino que el legislador lo avala en una ley estatutaria, es una ley que se incorpora a la Constitución, la 1581 del 2012, y es reglamentada por los decretos 1377 del 2013, el 886 de 2014 y la circular de la Superintendencia Financiera 02 del 2015, perdón, Superintendencia de Industria y Comercio. También es importante cuando hablamos del manejo de datos, de la connotación que tienen los menores de edad. Para el Código Civil, en el artículo 34, se establece que los menores de edad tienen autonomía para expresar su consentimiento a partir de los 14 años. Esto también es ratificado por la Corte Constitucional en sentencias como la C-246 de 2017 y la T-368 de 2018, donde le da importancia y relevancia a la concepción que tienen sobre su sexualidad a partir de los 14 años. Un dato que tiene que ser tenido en cuenta y que tiene una importancia en cuanto al manejo de datos. El artículo 1504 del Código Civil, donde se establece que los menores, si bien están sujetos a una patria potestad, ellos tienen o son personas con capacidades y pueden tener criterio en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos se les determina autonomía y facultades para decidir. Y la más reciente, pues la ley 1996 de 2019, en cuanto la ley 1996 de 2019, en cuanto a que esta trata de la capacidad legal que tienen las personas con discapacidad. Y es una ley que transforma y que le otorga criterios
de capacidad, inclusive a las personas que antes de esta ley se consideraban incapaces absolutos o incapaces y que necesitaban otra persona para que tomara decisiones. Y son temas que generan un concepto ahí bastante neurálgico por asuntos que pueden pasar eh, en tema de decisiones. Por ejemplo, persona diagnosticada con síndrome de Down que quiere tener hijos y la familia se opone. O en el evento que tuvimos en alguna ocasión, consultas de madres, de mujeres de 30 años con síndrome de Down y querían hacerle procedimientos para evitar que tuvieran hijos, procedimientos de, de fertilidad. Mm, a pesar de que la persona, y si bien tiene su pérdida de capacidad cognitiva, pues tiene bajo el imperio de esta ley capacidades y en su toma de decisiones. Entonces es interesante conocer estas leyes. El manejo de datos de persona natural y persona jurídica o privada, pues eh, tiene una obligación y esa obligación está expresamente reglamentada en cuanto a cómo se debe almacenar, cómo se debe de tratar, cómo se debe de conservar dicha información. Pero para entender esto hay que entrar a definir qué son hay que entrar a definir qué son datos y a continuación pues se establecen como una serie de definiciones en cuanto a lo que son datos personales y la clasificación que tienen estos mismos. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información vinculada o que puede asociarse a una o varias personas naturales, determinadas o determinables. Son datos que pueden ser comunes, como el nombre, edad, sexo, el estado civil, el domicilio. Estos datos se pueden almacenar en cualquier soporte físico, sea una base de datos, sea un computador o una nube, como un comportamiento de información de manera electrónica. Estos datos personales tienen una subdivisión, se dividen en 3 tipos. Hay datos personales de carácter privado, hay datos personales de carácter semiprivado y hay datos personales de carácter público. Cuando hablamos de datos personales de carácter privado, son los que por su naturaleza íntima corresponden exclusivamente al titular. Esa persona es el que puede darle uso a esos datos. Un ejemplo para entenderlo de una manera práctica. Cuando hay una conversación por WhatsApp entre 2 personas, esa conversación es de naturaleza privada. Lo que se lleve a cabo ahí solamente le incumbe a las 2 personas que están interviniendo. Si esa persona tiene otra pareja y la pareja, sin el consentimiento de esta, ingresa a su WhatsApp y obtiene esa información está vulnerando la intimidad personal de su pareja. Así la conversación o el contenido afecte sus relaciones personales. Es muy común que en los procesos de familia o en algún tipo de procesos penales se utilice la información que es obtenida de manera ilegal. Es cuando yo tengo la información de 2 personas, así sea mi pareja, así sea un familiar, y ojo con lo que se menciona frente a los menores, así sea un menor, desde la ley, desde los 14 años en adelante, ellos tienen una concepción y un respeto por su integridad y su intimidad personal. Entonces los padres tienen que tener mucho cuidado, las parejas o las personas, para acceder a esa información sin el consentimiento del titular, porque son datos de carácter privado. Datos semiprivados. Son los que no tienen una naturaleza íntima o reservada, pero tampoco son datos públicos. Y tienen una relevancia y una importancia de las personas que intervienen. Voy a poner el mismo ejemplo del WhatsApp. En una conversación de WhatsApp hay 2 personas que están teniendo una conversación y esa conversación genera unos datos que puede ser utilizado por cualquiera de los 2 que intervienen. O en otro caso, la exposición de datos en un grupo de WhatsApp. Estamos dentro del grupo del Comité de Ética de la Investigación y toda la información que se lleve delante de ese grupo es una información semiprivada.
¿Por qué? Porque vincula a todos los que integran ese grupo y todos pueden utilizar esa información, respetando, eso sí, aspectos de intimidad o datos personales, porque ya estaríamos involucrándonos en datos de naturaleza sensible, como los que están por encima. Hay datos que son públicos, y esos son clasificados por la ley como tales. En términos generales, registros civiles de nacimiento, registros civiles de matrimonio, las escrituras públicas de una propiedad, la información que aparece en el tránsito sobre los vehículos, son datos de carácter público. Cualquier persona puede acceder a ellos, pero dentro de esa información que hay almacenadas en entidades públicas, también pueden haber datos sensibles, catastro, los certificados de catastro, las fichas catastrales, matrículas inmobiliarias, etcétera. Ahí también pueden haber datos sensibles o datos privados, como dirección, ubicación, número de identidad. Entonces, estos datos, si bien son públicos, tienen también un manejo que protege el habeas data. Y cuando cualquier persona puede acceder a ellos, tendrá que justificar por qué va a acceder a ellos. Yo puedo ir a una notaría y pedir una copia de una escritura de un tercero, pero tengo que justificar por escrito cuál es el fin o por qué voy a solicitar esa copia de esa escritura. Yo puedo pedir el registro civil y decir, es que voy a adelantar un proceso de sucesión, es que se va a demandar esa persona en un proceso de filiación. Entonces estoy dándole una justificación a por qué un tercero ajeno al titular va a extraer ese documento y va a obtener esa información que es de naturaleza pública. Las sentencias judiciales son de naturaleza pública. Los procesos como tal son públicos, exceptuando algunos casos de tipo penal que llevan un concepto de reserva por la peligrosidad de afectar a las personas que intervienen. La misma ley y los mismos jueces determinan que son reservados. Entonces, esta es la clasificación inicial de los datos. Ahora, dentro de esa clasificación de datos hay que distinguir dos tipos de datos. Hay datos sensibles y hay datos personales de niños y niñas y adolescentes. Por datos sensibles, tenemos que son aquellos que afectan la intimidad del titular y su utilización puede generar aspectos de discriminación por origen racial, étnico, por orientación sexual, por convicciones religiosas, filosóficas, por pertenecer a sindicatos. En lo que va de los últimos años en temas de política, las filiaciones políticas podrían entrar a ser datos sensibles. Decir que yo pertenezco a un partido de gobierno de izquierda o de derecha me puede representar la exclusión de un contrato de trabajo. Es un manejo inadecuado de datos sensibles. Cuando en redes sociales se utiliza esa información para exponer a cierta persona con el fin de atacarlo o hacerle daño. Es que este es de izquierda, es que este es de derecha, y empiezan toda esa serie de información que puede producir discriminación, segregación o rechazo hacia esa persona. Estamos ante la exposición de datos sensibles. Los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Está prohibido, bajo el imperio de la Ley 1581 del 2012, el tratamiento de esos datos, salvo aquellos que por su naturaleza son públicos. La Corte Constitucional precisó que la naturaleza del dato se puede realizar siempre y cuando el fin que se persiga con dicho responda al interés superior de los niños. Es más o menos lo que decía antes. Se puede obtener, o se puede recopilar esa información siempre y cuando tenga un fin que pueda beneficiar al mismo menor o que tenga un concepto superior. Ejemplo, un proceso de filiación. Ese niño tiene una herencia, el papá nunca lo reconoció, se puede utilizar esa información para incluirlo dentro del proceso para que él sea beneficiario de esa herencia. El segundo ítem importante de los datos es el titular. ¿Quién es el titular? Es la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Es la persona sobre la cual nosotros vamos a obtener la información.
En el ejemplo de la reflexión, es la usuaria del consultorio, que es migrante y que tiene el diagnóstico del VIH. Tratamiento es la operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales. Aquí está la recolección, el almacenamiento y la circulación de los mismos. Algo importante, hay una prohibición expresa del tratamiento de datos sensibles, pero existe una excepción. Y en los siguientes casos se puede autorizar el tratamiento de datos sensibles. Número uno, cuando el titular otorga el consentimiento. Y esto nos lleva a pensar en el otro tema o en el otro manejo que vamos a dar en el contenido teórico. Cuando el titular acepta o da su consentimiento para el almacenamiento. De aquí que en los procedimientos médicos y en los proyectos se pida el consentimiento informado. Es esa autorización donde la persona está conociendo las implicaciones y está autorizando el tratamiento de las mismas. En segundo caso, cuando es necesario salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. Es para los casos en las personas que tienen una discapacidad absoluta, que no pueden tomar decisiones y que sea vital para la protección de ellos mismos. Número 3, cuando el tratamiento es efectuado en curso de actividades legítimas o con debidas garantías por parte de una fundación, ONG o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro con una finalidad sea política, filosófica o religiosa, sindical, siempre que se refiere exclusivamente a sus miembros o las personas que mantengan contactos reguladores por razón de su finalidad. Entonces, cuando yo estoy o pertenezco a un grupo y dentro de ese grupo se pueden utilizar esa información con los fines para los cuales está creado el mismo grupo. Número 4, cuando el tratamiento se refiere a datos necesarios para el reconocimiento, ejercicio de defensa y derecho de su proceso judicial. Y número 5, cuando tiene una finalidad histórica, estadística, científica, y en este caso se deben apartarse de medidas conducentes a la supervisión de identidad de los titulares. Casos de las investigaciones que pueden desarrollarse en los proyectos, se debe proteger la identidad de las personas que participan. Ahora, el punto número 4, la autorización del titular. Entonces, sin perjuicio de las excepciones anteriores, el tratamiento de datos sensibles requiere la autorización previa y la expresa información del titular, el cual debe ser obtenido por cualquier medio que puede ser objeto de consulta, verificación posterior, y cuando se trate de un titular menor de edad, los padres o quienes sean portadores de la patria potestad del menor dejarán constancia de que se les han explicado las características, el objetivo del estudio, los riesgos y beneficios potenciales de la investigación, indicando que el menor ha sido informado de acuerdo a sus capacidades y no hay oposición por su parte. En este caso también es importante, y hago mucho énfasis en el tema de los menores, se dice que para respetar esa opinión no basta con que los padres autoricen y que el menor se debe poner en un lugar aparte de los padres y preguntarle si quiere participar y ponerlo en contexto de la investigación, hablando de un menor de 14 años. De aquí, entonces ya nos viene el otro eje del contenido temático y es el acuerdo de confidencialidad. Por acuerdo de confidencialidad, jurídicamente, yo lo asocio a un contrato. Y un contrato tiene una naturaleza. Es que un contrato es un acuerdo de voluntades. Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para desarrollar algún fin. Se obligan a algo, unos a dar y otros a recibir. Hay un acuerdo de voluntades. Cuando se habla de acuerdo de confidencialidad, aquí en temas de investigación hay un acuerdo entre el investigador y la persona con la que está desarrollando el acuerdo. Puede ser una institución, puede ser una entidad. Y ese acuerdo expone o desarrolla el no revelar cierta información que puede ser de interés para una de las dos partes. En el acuerdo
de confidencialidad, la información de un sujeto se deriva, como lo había mencionado inicialmente, desde la misma protección constitucional que establece el artículo 15, donde hay unas garantías de inviolabilidad de domicilio, comunicaciones y todo lo que afecte su intimidad personal o su intimidad familiar. Se puede voluntariamente revelar secretos a terceros, términos y condiciones. Recuerden que dentro de las excepciones del tratamiento de datos está la autorización del titular. Entonces, en el acuerdo de confidencialidad se puede pactar previamente que esa persona entregue cierta información, inclusive así sean datos sensibles, está dentro de las excepciones que se plantean en la misma naturaleza de la ley. Para minimizar los riesgos que se generan en los acuerdos de confidencialidad. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer una distinción. Un acuerdo de confidencialidad es diferente de un consentimiento informado, en la medida que cuando se habla de consentimiento informado, es un documento netamente informativo, donde yo autorizo a que se practique cierto manejo de información o participar en cierta investigación previa consulta y previa exposición de las consecuencias del tipo de investigación, de los objetivos que ésta conlleva. Entonces, el consentimiento informado es un acto netamente de información. El investigador le está diciendo a la persona, titular del derecho, titular de los datos, vamos a hacer esta investigación y esto compone. Y usted acepta el consentimiento o usted entiende o manifiesta que entiende y da su aceptación. En el acuerdo de confidencialidad no es un acto informativo, su nombre lo dice y por eso yo lo asemejo al término de contrato. En el acuerdo de confidencialidad, las partes, que es el investigador y la población que se va a investigar, llegan a un acuerdo y se establece qué parámetros y hasta dónde se puede tramitar la información. Entonces esto genera una distinción importante para no ir a confundir uno o el otro. Las condiciones para minimizar la mala utilización de la información o los datos. Yo creo que aquí conlleva a pensarse muy bien desde la ética, desde la formación profesional del investigador, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, e informar muy bien a la persona, al titular, dejarlo por escrito. Pues la recomendación jurídica es que todos los que sea contratos siempre estén por escrito, así la ley permita que muchos sean verbales. El término o el coloquio es que las palabras se las lleva el viento y lo que se lleva el viento no existe. Lo que esté por escrito se puede exigir y sirve como herramienta también pues, de defensa frente a una acusación de un indebido uso de la información. El investigador con su respectivo acuerdo firmado podrá pues demostrar que le confirieron poder para ello. Si se requiere información de identificación personal, se recomienda que se retire los datos de recolección tan pronto como sea posible. Hay eventos en los cuales es necesario conservar la información mucho tiempo. En un análisis previo se puede determinar que no se necesita el almacenamiento de estos datos y que la información que se recopiló se utilizó en su momento y que ya va a desaparecer de bases de datos. Evitar transmitir electrónicamente los datos personales no cifrados. Y aquí ya pues también tiene que ver con el manejo de datos y el uso de redes. Cuando usamos redes siempre estamos navegando y hay una norma que obliga a que las páginas que almacenan datos nos pregunten, ¿usted acepta el uso de cookies para ingresar a X plataforma, ingresar a X página? Muchas veces le damos que sí aceptar todo y usted está autorizando el uso de sus datos, su correo electrónico y la información que ellos pueden acceder a través de este medio y de ahí se deriva que cada que abren una página le sale publicidad y le sale publicidad y usted cierra y cierra publicidad y usted autorizó sin darse cuenta y tiene la posibilidad de negarse a recibir notificaciones. Lo mismo pasa con el correo.
cuando recibimos correos que nos bombardean con información que no tiene interés para nosotros. Hay un dato o un almacenamiento de información que puede ser indebido o que sin darnos cuenta la autorizamos. Eh, Otras consideraciones incluyen la retención de instrumentos originales de recolección, tales como cuestionarios, grabaciones de entrevistas, y una vez estos se transfieren en un paquete de análisis, se hace la transcripción y la calidad asegurada o validada, puede que ya no haya razón para retenerlos. Hay cierta información que una vez se extraen esos datos y creería yo que se obtienen los avales, pues habría que hacer el análisis si es necesario su conservación o si se pueden eliminar. Y por último, vamos a hablar de lo que es el conflicto de intereses. En el caso de la investigación científica, se considera conflicto de intereses aquellas condiciones en las cuales el juicio profesional que concierne al interés primario de la integridad científica tiende a estar influenciado negativamente por un interés secundario, que la forma de ejemplificarlo más fácil es el interés monetario. Y es cuando en un proyecto de investigación alguno de los intervinientes puede tener un interés económico al respecto de la investigación y eso puede generar un conflicto de intereses. Básicamente, la literatura habla mucho del conflicto de intereses de tipo económico para el investigador. Cuando el investigador es patrocinado, es promovido por la industria, y esa industria, en un ejemplo que puede ser común, industria farmacéutica, financian investigaciones y tienen un interés comercial, netamente económico, y ese interés comercial o económico puede contagiar o puede irradiar al investigador en su proyecto o en su proceso de investigación. Son investigaciones que pueden estar viciadas por ese interés económico. Cuando hablamos de conflicto de interés, no solamente es el conflicto que genera el término económico, también puede haber un interés de tipo personal, como es el interés que se genera por una amistad, el interés familiar, eh, la enemistad también puede ser un conflicto de interés. Hay conductas de las relaciones sociales y personales donde no tenemos interés o tenemos animadversión para X persona, para X investigador, y de manera subjetiva, pues negamos o aprobamos esto por esos sentimientos que puede generar la persona. Existen entonces diversas situaciones donde puede haber conflicto de interés. Mm, La temática del conflicto de interés también puede versar sobre los acuerdos de confidencialidad, los patrocinios para investigaciones, donde el investigador se compromete a no revelar ciertos datos que pueden afectar el interés del patrocinador de la investigación. Ejemplo que puede ser común en el caso de las farmacéuticas. Si la investigación arroja resultados negativos, un acuerdo de confidencialidad de no divulgarlos y no de exponer esa investigación. Entre múltiples tensiones en las que se ve el conflicto de interés, cuando el investigador de un estudio es sometido a recibir honorarios, también existe un conflicto, un posible conflicto de interés de orden académico, en el cual la persona es predispuesta a realizar esa investigación por el fin de obtener un reconocimiento o un avance en su carrera o por una presión que le recibe de los mismos superiores para que ejecute dicha investigación con unos fines casi que predispuestos. Existe conflicto de interés en los participantes. No solamente el investigador puede presentar un conflicto de interés,
los participantes de la investigación también pueden tener un conflicto de interés. Muchas investigaciones se puede utilizar estímulos de carácter económico para que la gente participe en la investigación, pero esos estímulos de carácter económico también pueden viciar el verdadero sentido o la obtención de la información que se lleva. Esas compensaciones en sí no son malas, pero deben ser proporcionales a las molestias y riesgos y no deben constituir medidas de presión. Es no utilizar ese estímulo económico como una especie de chantaje o de presión para que la persona decida o tome decisiones acorde al interés de quien está realizando la investigación. También puede existir conflicto de interés del evaluador. Y aquí están los jurados, los comités de ética. También pueden verse expuestos al conflicto de interés cuando se influye en la decisión de aprobar o no un determinado proyecto. Es necesario diferenciar y tratar de alejarse de el interés financiero, el reconocimiento profesional, en las relaciones de amistades o familiares con el equipo de investigación, cuando son muy cercanos y cuando el concepto que podamos dar puede estar viciado por ese interés. La recomendación en estos casos es de avisar e informar previamente que existe una relación de amistad. Y esto nos lleva a esta parte con la que finalizamos esta cátedra y es la pregunta de cómo resolver esos conflictos de interés. Una de las recomendaciones es siempre que haya de por medio un interés económico, el investigador debe exponerlo previamente, decir que va a raíz de esta investigación se va a recibir una bonificación o se va a premiar o se va a estimular la participación de la población a investigar. Informar los beneficios que se van a obtener de esa investigación. Informar el carácter de amistad o vínculo que pueda tener con la persona que está desarrollando la investigación. Si lo estamos hablando, lo estamos pensando desde el investigador. Y la recomendación es que ningún evaluador o integrante de un comité de investigación puede tener como miembro a un integrante de este comité que participe en la evaluación de aprobación inicial en un proceso cuando existe o de antemano se manifiesta que hay un conflicto de interés. Entonces esto nos lleva a la exigencia de siempre que se va a evaluar, siempre que se nombre un jurado, preguntarle previamente si existe razones de tipo económico, familiar, de amistad o de enemistad que le impliquen tomar una decisión no objetiva sobre el trabajo que va a evaluar y si esto ocurre, pues esa persona se debe apartar de la evaluación o el análisis de dicho proyecto. Espero que con esta información pues podamos obtener una idea de la importancia y el grado de sensibilidad que maneja la información y de plantearnos posibles respuestas. En el ejemplo de la reflexión, qué hacer ante una información tan sensible, tan delicada y que nosotros tenemos la custodia de la misma. Espero que puedan resolver dicha pregunta. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de preguntas para quienes nos acompañan de manera híbrida, no nos puedan, quedamos atentos. Aquí tenemos dos preguntas. Sí. Gracias, Luis, por esta conversación que abres. Tengo una pregunta en relación, bueno, tengo tres preguntas. Una, ¿qué es lo especial en el tratamiento de datos con los niños? No me quedó como muy claro. Digamos, ¿qué
qué diferente hay en el tratamiento de datos con los que tú llamas o con los menores de 14 años en relación con el resto de la población? Es decir, con las personas que tienen más de 14 años, que digamos ahí no me pude como ubicar bien. Por supuesto, entendiendo el asunto de su capacidad, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay en ese manejo, en ese tratamiento, más bien, como lo defines la ley? La otra pregunta es en relación con el conflicto de interés y la confidencialidad en una investigación. En salud pública, con alguna frecuencia, tenemos investigaciones que son patrocinadas por un tercero y que ese tercero exige pues un acuerdo de confidencialidad. Mm, Cuando hay un acuerdo de confidencialidad con una industria farmacéutica, como tú lo señalas, que va a ser un patrocinador, pues hay unos límites y unas restricciones, y en esas restricciones se dice, bueno, si esto es negativo, pues no debe salir a la luz pública. Pero, ¿qué pasa que es superior en relación con salud pública? Porque el resultado puede ser un resultado que afecte a toda una población. Sí, me explico, un resultado que es patrocinado, por ejemplo, por una compañía lechera, una investigación que es patrocinada por una compañía lechera y que dice, por ejemplo, que si el resultado muestra que la leche está contaminada, no puede salir a la luz pública. Pues tú ya firmaste el acuerdo de confidencialidad, pero eh, me pregunto, bueno, ahí yo, perdón, más en términos de, ¿es necesario respetar ese acuerdo de confidencialidad, sabiendo que hay un interés superior en términos de la salud de la población? Bueno, pregunto como eso y qué, digamos, elementos legales habría ahí como para protegerlo. Y una última pregunta, entonces, la primera era en relación con lo especial de los niños menores de 14 años en términos del tratamiento de datos, la segunda en términos del acuerdo de confidencialidad y los resultados que podrían afectar la salud pública. Y la última tiene que ver con el conflicto de interés que tú llamas de orden académico. Me explico. Una persona, un estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública y de cualquier posgrado, pues tiene que generar un proyecto de investigación, un proyecto de cualquier tipo para graduarse. ¿Cómo entender eso? Como que no sea un conflicto de interés, porque pues muchas veces lo que vemos es todo el proyecto para graduarme y muchas veces el valor social o incluso el valor científico puede ser cuestionable. Entonces quisiera como si de pronto puedes ampliar un poquito como la reflexión al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo primero frente a los menores, Código de Infancia y Adolescencia y de carácter constitucional, los menores son sujetos de protección especial. Y cuando son sujetos de protección especial, implica un tratamiento muy especial y particular para proteger sus derechos. Tanto es así que mm, creo que lo podemos ver, observar en la cotidianidad, cuando salen noticias donde hay menores, se les cubre el rostro, se les cubre la cara. No puede salir un medio de comunicación o en redes sociales una exposición de un menor, así sea una noticia pública. Su figura se protege. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que puede generar a nivel personal para el menor, el reconocimiento público frente a lo que puede ocurrir en su entorno y pues, el desarrollo mental o cognitivo, como lo mencionas, de un menor es mucho más grave y se puede ver afectado. Situaciones de bullying, situaciones de comentarios, pasillos. Entonces, desde la Constitución y desde la misma ley se protege de manera especial a estos menores. Por ende, cuando son menores de 14 años, pues el consentimiento tiene que ser de los padres, pero con un análisis de rigurosidad en cuanto a la posible afectación a la que se va a ver expuesto el menor al divulgar su información, al divulgar su imagen. Eh, Ese análisis y esa es como, si bien la última legislación lo que está protegiendo es que cada persona como individuo tiene capacidad de decidir, todavía esos menores de edad, por su inmadurez mental o su capacidad que está en desarrollo,
pues se les cohíbe y tiene que ser a través de los padres, pero aún así, ese juicio que hacen los padres tiene que ser valorado también con mucha mesura, donde no haya un interés particular de uno de los padres o los que interviene y que ese interés particular pueda estar afectando al menor. Entonces hay que darle una mirada muy especial y creo que implica un análisis muy delicado en cuanto a jurisprudencia de la Corte y procesos de naturaleza penal o de cualquier otra índole, protegen mucho la información que versa sobre los menores y que puede afectarlos en una u otra de las circunstancias que tiene su componente de vida. Frente a la segunda pregunta, en cuanto a... Esa era de... el conflicto de interés en las investigaciones. O sea, creo que tiene que ver mucho creo que tiene que ver mucho con el proceso de reflexión que, con el cual inicié. Es la información, ahí hay un tema de salud pública. ¿Qué pasa con la pareja de esta chica que no está enterado que tiene esa enfermedad y que él posiblemente se puede contagiar y que lo están privando de la decisión de si él tiene el conocimiento de ese diagnóstico, de decidir si está en una relación o no está, y si está bajo qué medidas y qué protecciones lo va a realizar cuando piensa que no tiene esa enfermedad, y que esta persona de antemano sabe su diagnóstico, sabe el riesgo que corre su pareja y no lo pone de aviso. ¿Cuál es la similitud o la analogía con un proyecto donde hay un interés particular y la información que se recolecta puede generar eh, una consecuencia negativa para el patrocinador, pero puede generar un beneficio común o colectivo para la sociedad? Una pregunta muy difícil. Creo que desde la norma, si bien la Constitución protege el derecho colectivo frente al individual, eh, ahí puede haber un choque de derechos. Estamos hablando de, en el ejemplo de la reflexión, el derecho de la intimidad, que también es constitucionalmente protegido, y en un derecho de una entidad que financia una investigación, ahí hay un acuerdo de confidencialidad que se mira desde la óptica de contrato. Y yo te financié tu proyecto y el compromiso suyo es revelar esta información o no. Y es manejado como un contrato, por eso le di la noción jurídica desde la doctrina, que es una etapa precontractual, donde se llegan a acuerdos o se ponen cláusulas. Y esas cláusulas de confidencialidad, si afectan el interés común, vulnerarlas, ¿qué repercusiones tiene? Si tiene repercusiones económicas, si tiene sanciones de tipo de que se va a bloquear o se va a parar la investigación, o si puede tener consecuencias penales para el investigador que las divulgue. En el ejemplo en que divulgarla exponga información sensible, como en el caso del ejemplo, donde yo tengo información sensible de una persona que tiene un VIH y si yo la divulgo por proteger la salud pública o por proteger la vida, la salud y la integridad de su pareja, eh, puedo estar cometiendo escenarios de delito. Hacer una, ya que- pero yo creo que hay dos diferencias. Una, las dos, en la primer caso que tú nos trajiste inicialmente, bastante ilustrativo, hay dos personas naturales. En cambio, en la otra tenemos una persona natural, digamos, tenemos una persona jurídica que posee unos medios económicos, etcétera. Me pregunto entonces, pues yo soy de la postura de que las investigaciones en salud pública no pueden tener ese tipo de cláusulas. Es decir, creo que ahí el Comité de Ética ejerce, digamos, un rol importante en ese análisis previo
para poder otorgar el aval o no a este tipo de investigaciones, que digamos se salen de la norma y que requieren es precisamente un proceso de diálogo, de reflexión más allá de lo legal. De verdad que yo soy de la postura, investigaciones que tengan cláusulas de confidencialidad que puedan llevar a tener esos efectos negativos o impedir esos beneficios sobre la comunidad no deben ser investigaciones, digamos, avaladas por los comités de ética, por lo menos en salud pública. Pero bueno, eso es algo que quería como decir adicional a lo que te estaba señalando. Digamos como una acción preventiva, ¿sí? Ahora, también seguramente eso tiene pues otra cara. No hacer la investigación podría evitar, podría prevenir o evitar que la población se beneficiara de ciertas cosas si el resultado es positivo, ¿cierto? Pero creo que el otro, para mí, digamos, no hacer daño sería tal vez como el mínimo para poder otorgar el aval a una investigación de este tipo. Pero bueno, es como lo que pienso desde el comité. Te doy el micrófono nuevamente, qué pena. Se lo paso allí a la otra pregunta. Sí, Dan. Yo creo que estoy de acuerdo con eso y por eso el acuerdo de confidencialidad es como de la etapa precontractual. Ahí se tiene que mirar a qué se compromete uno o no y las obligaciones que tienen los asesores de las responsabilidades y las obligaciones éticas, ellos que están orientando la investigación, tienen que también tomar una postura frente a eso. Y si llega a un comité previamente, pues también tendría que generar esa advertencia. Ahora la pregunta es si esa información se divulga a- contrariando el acuerdo de confidencialidad, ¿qué consecuencias trae? Que sería como la pregunta, ¿cierto? Creo que ahí estamos en un conflicto de intereses. Posiblemente las consecuencias sean económicas, posiblemente se le quite el apoyo de la entidad que financia y económicamente va a generar un montón de cuestionamientos de si lo hacemos o no lo hacemos. De tipo penal, creería que, o dependiendo pues de la información que se obtenga, podría traer algunas consecuencias, pero el investigador podría valerse del principio del derecho colectivo frente al individual y de exponer y sería una manera de salir solvente a eso. Frente al tema contractual, pues no sé si sea posible evitar algún tipo de repercusión económica. Creería que en eso tiene la ventaja el que patrocina la investigación y es como de las nociones importantes de ver como la ética al momento previo de iniciar una investigación y de las personas que intervienen en la investigación. ¿Me recuerdas la otra pregunta que eran tres? Perfecto. Gracias, profe Albeiro. Bueno, mi valoración y reconocimiento muy positivo por los temas que usted trata y por lo que esto puede significar, mm, digamos, en la marcha investigativa y académica de la institución y del trabajo que hacemos en el Comité de Ética. Pienso que son eh, núcleos que son muy dinámicos. Nosotros desde la experiencia en el comité y en la docencia, pues nos aparece mucha casuística y yo creo que este es un tema que siempre debe ser discutido y reflexionado. Primero reflexionado y luego discutido, explicado, comprendido suficientemente y que las prácticas investigativas que tenemos en la institución cada vez se vean como transversalizadas por esta mirada. Yo en la conferencia que usted nos brinda, yo la leo como una perspectiva jurídica, ¿no es cierto? Y para nosotros desde el Comité de Ética y el proceso de investigación, debemos construir el holismo ético-jurídico. ¿Sí? Antes de la resolución 8430 no existía nada de esto. Inclusive la resolución 8430 está fuera de foco con toda esta jurisprudencia, mandatos constitucionales, decretos reglamentarios, ley estatutaria, etcétera.
y pone de manifiesto que cada vez debemos hacer una lectura muy juiciosa, porque nuestros investigadores muy a menudo se basan que, inclusive taxativamente lo hemos leído todos, esta investigación acogerá todos los principios y lineamientos de la resolución 8430 y ¡pum! Y ya. Entonces el ejercicio reflexivo queda muy ahogado, queda muy minimalista ahí, y yo creo que no nos debemos preocupar por crecer. Yo, por ejemplo, esperaría que nuestra comunidad académica, nuestros investigadores de pregrado, posgrado y profesorado tuvieran la oportunidad de escucharlo en nuestros cursos, a uno le da como cierta, no se lamenta que la, la asistencia nuestra no sea masiva en temas que son tan claves. Entonces, pero bueno, hay que insistir, nosotros no podemos declinar en estos esfuerzos. La universidad es así, eh, nuestra cultura es así y no es que la tenemos que adoptar ad hoc, pero yo creo que es una manera de renovar la cultura también. Entonces, profe, ahí hay muchos temas para refrescar. Y pienso que esta conferencia debe ser trabajada en todos los cursos de investigación de la facultad o en los cursos de ética que por lo menos que tienen los programas académicos. Porque no, usted la trabajó desde la investigación, pero también desde la práctica social en el sistema. Y usted tiene una trayectoria importante ahí que yo creo que vale la pena compartir ese conocimiento. Eh, yo quería referirme como a las primeras dos líneas de su primera diapositiva, en donde usted invoca el artículo 15 y 20 de la Constitución. Por supuesto que la conferencia se desarrolla mucho alrededor del artículo 15, pero para nosotros desde lo ético, también el artículo 20 es muy importante, porque es el que consagra el derecho a la información y al conocimiento. Y hoy que estamos, esto no existía hace 10 años y menos hace 20, eh, hoy que el país ha entrado y nuestra universidad y nuestro comité eh, ha entrado en darle, digamos, evolución a todo lo que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento, con la interpretación en la praxis investigativa del principio bioético de la justicia social. Yo creo que tenemos que retomar más ese artículo 20 y traducirlo a ver qué normativa hay que sirva así. Hay algo que no debemos hablar en el comité. Por ejemplo, para nosotros no es frecuente encontrar que el investigador haga un ejercicio reflexivo, interpretativo de su ejercicio investigativo a la luz de la norma jurídica. ¿Sí? Y quedan como muy estereotipadas las redacciones que dice, bueno, el artículo 15 y la ley estatutaria en 1581 y ya, y despachan al lector de esa manera. Pero mire que si entramos en gastos, como se dice, debía hacerse un ejercicio interpretativo de los hechos de la investigación a la luz de la normativa. Clasificar, por ejemplo, algo que nosotros no, yo algún día sí lo encontré en un proyecto, pero eso no es lo típico. Clasificar si la investigación va a manejar datos de naturaleza pública o semiprivados o privados y por qué y cuáles datos. Ese tipo de demostraciones y evidencias y reflexiones no las hace nuestro investigador habitualmente y yo creo que ahí hay asuntos por tratar. Pero tenemos que extender el ejercicio pedagógico y llegar al currículo, al microcurrículo y al ejercicio didáctico con nuestros, sobre todo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores a través de los grupos para que atraviesen esto. Esta es una mirada jurídica, pero nosotros hay como dos visiones acá, lo ético y lo jurídico, pero se relacionan, están muy relacionados. Y en su discurso
encuentro algo que vale la pena que lo conversemos un poco más en el comité de ética. Puede que hoy no sea espacio suficiente. Usted desde lo jurídico establece una diferenciación conceptual entre acuerdo de confidencialidad y consentimiento informado. Y nosotros en el comité tenemos una práctica de la evaluación ética en donde el consentimiento usted lo define más como información y nosotros tenemos una noción más procesual del consentimiento. E inclusive el consentimiento recoge no solamente el acuerdo de confidencialidad, sino varios acuerdos. El acuerdo del derecho a los resultados, el acuerdo sobre el tema de los costos, los consentimientos también recogen elementos relacionados con los conflictos de interés, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vale la pena que desde lo conceptual revisemos esto porque desde la bioética y sobre todo la bioética que nos ha atravesado a nosotros, que es la bioética trabajada desde la OMS, concibe el consentimiento como un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Y claro, es un documento y es informativo, pero hay unos elementos previos que usted los trabaja desde la concepción de lo que es el acuerdo, pero de confidencialidad. Pero realmente hay una cascada de acuerdos previos. Y aquí nosotros hemos tenido contacto con investigadores, sobre todo cualitativos, que tienen un trabajo con el participante en donde vinculan el interés científico y van trabajando el acuerdo, pero no el acuerdo de confidencialidad, sino todos los acuerdos. El acuerdo de la participación, las condiciones de la participación, etcétera. Aquí hay profesores que hacen un trabajo, me parece a mí ahí, muy aleccionador, muy bonito, me parece a mí desde lo ético. Infortunadamente no es generalizado, ¿no? Y esa práctica ojalá fuera generalizada. Ese es un punto como para que lo conversemos un poco más. Y si el comité va a invitar a los investigadores a que cuando traten el conflicto de interés, el manejo de datos, etcétera, los va a invitar a que interpreten cuál es la norma involucrada y cómo la van a administrar y la van a acatar dentro del proyecto. Y yo diría que enhorabuena para la evaluación ética, existe esta normativa, porque mire que la ley 1581 es del 2012 apenas. Ya este comité tenía 10 años cuando salió esa ley estatutaria y venía trabajando con la 1430. Entonces, yo quiero cerrar por donde empecé. Es que estos son temas tan claves en el ejercicio de nuestro trabajo en el comité de ética y en nuestro ejercicio docente y en la universidad en general. Y que es tan dinámico y siempre conversarlo, mire que es muy nutritivo intelectualmente. Siempre conversarlo, uno como que descubre nuevos elementos que ayuden a que nuestro trabajo se perfeccione, es decir, que en un buen sentido de la calidad de lo que hacemos, nuestro trabajo en el comité de ética sea de muy buena, de muy buena calidad, en armonía con todo estos lineamientos jurídicos. Pero hay otro universo que es lo ético, ¿sí? Y la ética tiene, eh, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la declaración de la UNESCO sobre ética y derechos humanos. Esto se, se teje con aquello. Entonces, bueno, yo quiero dejar acá porque nos extendemos, pero no es una pregunta concreta, sino como dejar unos puntos para que los sigamos conversando. Y si vale la pena que ese asunto conceptual del consentimiento tengamos como una unidad en el comité, y no como comité, sino en la universidad. Bueno, profe, y muchas gracias, soy yo, muy querido. Ah, sí. Muy buenos días para todos. Doctor, mi pregunta
en esta mañana tiene que ver con un tema hablando pues del acuerdo de confidencialidad sobre el tema de la caducidad. Porque, por ejemplo, yo tengo una empresa y converso X o Y situación con empleados o con líderes y directivos y en ese proceso pues se da el acuerdo de confidencialidad, pero si hay una caducidad porque llegará un punto en el que si es un proyecto de la empresa, por ejemplo en temas de publicidad, pues tendrá un momento en el que ya ese acuerdo pues se vence, diría yo así. Pero ¿hay alguna normativa o hay alguna reglamentación al respecto con ese tema de la caducidad, pues del acuerdo? Esa es como mi primera pregunta. Obviamente, permeando pues todos los aspectos generales del acuerdo de confidencialidad. Y la segunda sería como un poquito más personal, diría yo, ¿qué medios sería válido para la autorización pues de esos datos en cuanto al tema del tratamiento? Porque, por ejemplo, si yo debo realizar una acción de tutela eh, para un menor, entonces la madre me da el consentimiento, pero resulta que ella me dice, sí, ayúdeme, colabóreme, pero el consentimiento me lo escribe por WhatsApp. Me dice, sí, hágalo usted, hágale, yo lo autorizo. Entonces, ¿qué tanta validez tiene pues ese medio para yo decir, listo, bueno, esta persona me permite pues trabajar los datos del menor y de ella? Porque pues imagínate, en la actualidad casi todo se mueve por esa red social, digámoslo así, por ese WhatsApp. Entonces, ¿qué tanta validez pues jurídica tiene ese medio? ¿O cómo compruebo yo pues ante un juez, bueno, no, es que ya dice que no me autorizó, pero aquí sí me escribió? Entonces uno dirá pues vulgarmente, listo, yo anexo el pantallazo, pero ahí qué sucede conmigo, ¿cierto? ¿Qué sucede pues con el abogado o la persona pues que esté atendiendo el caso? Muchas gracias. Bueno, el tema del acuerdo, y por eso lo que dice el profe Héctor es que hay una línea que lo difiere, que se parecen mucho. El acuerdo es, al verse como un contrato, la recomendación, como en todo contrato, tiene que tener unos plazos y unos tiempos definidos. Yo voy a recopilar esa información y esa va a permanecer almacenada por 10 años, por 15 años, por X tiempo. Una vez se cumpla el plazo, se rompe el acuerdo de confidencialidad por la naturaleza. La recomendación es que, como en todo contrato, se estipula bien las partes que participan, el compromiso en el que se llegan y los tiempos. Y eso, como lo dice el profe, eso amerita ahondarlo y perfeccionarlo más, pero eso tiene unas características propias que son de un acuerdo y dentro de esos está el plazo. En los contratos, cuando no se fija plazo, caso de una experiencia que tuve, hicieron una promesa de compraventa: yo te vendo esta casa, yo te la pago, este la pagó, cuando me la entrega, cuando hagamos escrituras, cuando hacemos escrituras, nunca lo fijaron. Y al día de hoy el cliente mío tiene ese problema y me contrata a mí para que le haga el cumplimiento, que firme la escritura y yo reviso, pero es que no le pusiste fecha. O sea que él no ha incumplido el contrato. Y si no ha incumplido, eso sigue perpetuo. Si yo demando, él me va a decir: señor juez, yo no he cumplido nada, ahí no hay un plazo. Y eso tiene que ser muy claro cuando hablamos, y jurídicamente, siendo pues un tema de investigación, un tema de ética, también tiene esas implicaciones jurídicas de que los datos o la información debe ser muy manejada acorde a la ley. Y cuando hablamos de contratos, pues dejar muy claro ese tema de los plazos es súper importante. Ocurre, por ejemplo, con las patentes. Cuando se saca una patente, la ley determina el plazo de esa patente y el momento en que expira es de conocimiento de utilización pública. Recordame la segunda pregunta sobre el manejo de datos por vías de la validez. Los datos se pueden transferir y ya hay normas, sobre todo después de la pandemia, que sale esa norma que permite que la rama judicial funcione a través de vía electrónica. Y desde el mismo Código General del proceso se permite y es válido la utilización de datos por medios electrónicos, correo, WhatsApp.
Lo importante es la forma en la que se extraen. Como lo decía ahora, en los datos semi privados o datos privados, si somos dos personas que estamos interviniendo, usted puede utilizar esa información y eso tiene todo el aval, siempre y cuando lo manifieste bien. Si va a tomar un pantallazo, que se vea el perfil, que se vea el número telefónico de la persona, que uno lo pueda relacionar, si tiene el nombre de la persona, que se pueda relacionar la fecha en la que se toma el pantallazo. No es simplemente extraer una parte o una parte recortada y aportarla ahí sin tener todo el despliegue de toda la información o toda la conversación. También es importante mirar las excepciones al manejo de datos y cuando está el interés y es para proteger a ese menor, cuando es o una colectividad, pues, se puede prescindir de esa autorización siempre y cuando la ley lo faculta como una excepción a esa parte normativa. Bueno, la doctora Ana tiene una pregunta. Doctora, ¿puede abrir su micrófono para participar o si quiere nos la deja en el chat? Un segundo. ¿Ya me están oyendo? Sí, doctora. Bueno, buenos días. Yo me presento al doctor. Yo me llamo Ana Patricia Pacheco. Yo soy representante de las entidades públicas de salud del departamento en el comité. Soy psiquiatra y hago parte pues del comité ética también del Hospital Mental de Antioquia. Yo agradezco siempre pues que hablan de datos. Agradezco mucho pues como toda la información y tengo como algunos comentarios referentes pues como porque también vengo pues de la investigación en ensayos clínicos y de la investigación, porque también he sido investigadora, diríamos asociada a la investigación con casas farmacéuticas. Yo rescato algo que dijo pues el doctor, que es que, y también tengo alguna formación pues en protección de datos personales, es que la mayoría pues de las dudas que he visto es que a veces confundimos el ámbito de la investigación con el ámbito pues diríamos pues que está por fuera de la investigación. Entonces, por ejemplo, preguntas como el uso pues de consentimientos aparentemente verbales por medios digitales, pues se supone que en el ámbito de la investigación hay un manejo riguroso de la privacidad de esos datos que se aportan en la investigación. Entonces, por eso los investigadores, por eso el comité siempre es muy insistente en la presentación del manejo completo de los datos de la investigación. Entonces, si usted no presenta, por ejemplo, que va a tomar un consentimiento informado por un medio, diríamos, escrito o medio electrónico y no dice cuáles son las circunstancias y cuáles son las motivaciones para usar el medio electrónico o no, pues cualquier consentimiento no tiene validez, diríamos, en esa investigación. A la hora de que un participante o el familiar de un participante o el representante legal de un participante, pues reclame daños o perjuicios de esa investigación. O sea, si estamos hablando del ámbito de investigación, un pantallazo de WhatsApp de una mamá que dice que sí, que el niño va a entrar, no tiene ningún respaldo, ni jurídico ni ético. Qué pena, pues, como que yo, yo tengo una formación en bioderecho, entonces por eso, pues, insisto mucho en ese aspecto. O sea, usted como investigador presente cómo va a tomar consentimiento informado, de qué manera, cuántos medios y el comité avalará o no avalará los medios que presenta usted para la toma y para hacer el proceso de consentimiento informado. Con la pandemia sí, se abrieron muchas maneras de hacer consentimiento informado remoto, virtual, pero eso lo tiene que presentar usted sabiendo los riesgos de un medio digital para tomar un consentimiento informado que va a recabar en una investigación una información personal de usted supremamente sensible. Entonces, yo sí creo que hay que separar un poco los conceptos de investigación y de un ámbito pues clínico, médico, que inclusive también tendría otras connotaciones. Ese es un comentario que tengo. El otro comentario pues que rescato, como le digo, de lo que dijo pues el doctor, es que a la luz de por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, que es el que ha volcado pues aquí en Colombia, pues usted es el titular de sus datos y nadie los puede ver.
la única manera es que usted dé permiso a través del consentimiento, y eso sí creo que es una cosa muy importante que se dijo. Por eso yo como investigador no tengo derecho, a menos que se lo pregunte a alguien, a, por ejemplo, hacer una investigación cualitativa, en una etnografía en la cual le pregunte la historia y los milagros a una persona para yo poderme graduar. Qué pena pues mis palabras, pero entonces se ve como un ejercicio científico muy bueno, pero a veces no se, diríamos, no se dimensiona toda esa protección a la intimidad. Ese es el segundo comentario. El consentimiento mediante todo su aviso de privacidad permite eso, pero los datos son míos y no puedo estar pidiéndoselos porque yo soy de la Universidad de Antioquia y yo soy estoy haciendo un doctorado. No, pero eso se percibe y por eso generalmente los comités de ética terminamos siendo muy incómodos para un investigador porque le pedimos el detalle. Cuando uno pide detalles de manejo de datos, comienza el problema. Cuando uno comienza a preguntar, ¿usted conoce la norma? Como dijo el profesor Héctor Byron, pues no la conoce. Y para terminar, yo sí veo que aquí hacer la reflexión, como dijo el profesor Héctor Byron, de la norma jurídica y de cómo la voy a aterrizar, por ejemplo, creo que es la ley 1712 de 2014 de datos abiertos. ¿Cómo identifico que yo voy a usar datos abiertos y cómo identifico que voy a manejar datos personales? Y si mi investigación inclusive es con datos secundarios abiertos y con datos con fuente primaria. Es muy complejo y por eso siempre rescato que se siga también, estoy de acuerdo, discutiendo con eso porque los investigadores no alcanzan a dimensionar como cuando tocan diríamos, un estatal a cuando manejan qué diferencias hay, cómo lo... Entonces yo sí creo pues que esos son mis comentarios, como reforzando ciertas cosas que se han dicho aquí y siempre recordando que el ámbito de la investigación es completamente distinto a otro ámbito en el manejo pues de ciertas situaciones. Gracias. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con la distinción. La pregunta que se hizo inicialmente cuando se hablaba del WhatsApp no era propiamente una investigación, pero en algunas circunstancias podrá ser válido, ¿cierto? Yo hablo desde el respaldo jurídico. Jurídicamente, la información que reposa en medios electrónicos ya tiene plena validez y se puede utilizar, obviamente respetando pues todos los parámetros que conllevan una investigación, las formalidades que esto exige y su validez. Estamos de acuerdo con eso bueno, pues en el énfasis de la investigación hay que tener esa rigurosidad de armonizar pues lo que está en la ley con los conceptos de investigación y con los conceptos éticos. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nuevamente, gracias, Luis. Qué bueno que te tenemos en el comité. Esta es nuestra última cátedra del año. Como les decimos, pues a quienes han participado de forma regular, pero también ocasional, les vamos a mandar un cuestionario para que evaluemos la pertinencia o no de mantener la cátedra abierta. Se mantendrá para el comité, pero mirar la cátedra abierta y también mirar qué otras tópicos quisieran ustedes que abordáramos en estas cátedras abiertas. Muchísimas gracias.